Nel Cañedo. A ver. Vamos a ver, ¿qué estabas tocando ahora? ¿Qué? Pasodoble da Fraga. Hay quien lo llama pasodoble romántico. Ajá. Nel, tú eres gaitero y pastor. ¿Con la gaita con quién empezaste? Con la gaita entamé cuando tenía 10 o 12 años con Flavio, cuando Flavio Rodrigo Benítez daba clase allá en Perlora. Y luego estuve en la Quintana, en Xixón, con Santi Calella, y luego ya pasé a Banda Gaites Noega, me dio clase Pablo Rodríguez, estuve muchos años allí. Hasta que ya, bueno, por cosas de la vida, estudios y eso, colé al País Vasco, estuve tocando Centro Asturiano del País Vasco 3 o 4 años y luego ya convertíme en pastor y hubo que dejar la banda de gaites y eso porque esto al final, esta vida, tiempo libre. Porque tú vivías en Gijón. En Cenero. En Cenero. ¿Y decidiste hacerte pastor? Sí. ¿La vocación tuya era la de pastor? No, no era vocación. ¿No era vocación? ¿Por qué era? No era vocación. ¿Cuál fue el motivo que te animó a...? El motivo fue que acabé la carrera, yo hice historia y acabé en el País Vasco y cuando terminé, acuérdome que cuando hice el último examen salí así a la puerta de la facultad y miré para arriba y digo, ¿y ahora qué? Y estuve trabajando para ir a una oficina un par de meses o 3 y nada, eso no era para mí. Yo estaba criado en la libertad y estar en una oficina, ¿qué va? Y no tenía ganas de seguir estudiando, ni para maestro, ni opositar, ni eso. Y enteréme de un proyecto que había aquí, una escuela de pastores, que había en Picos de Europa, que te ponían un verano con un pastor que subía al puerto y estabas con él hasta septiembre, de junio a septiembre, y vine por probar, porque no tenía otra cosa que hacer, la verdad. Y, coño, gustóme. La libertad que hay en Puerto, no sé, no la encuentras en ningún otro sitio, no se paga con dinero. De hecho, tú piensas que la gente que vive en Uvieu, vive en Xixón, trabaja en una oficina o en una fábrica o lo que sea, cuando tienen un fin de semana y algo, agarren una casa rural o agarren la tienda de campaña y van al monte o van a una casa rural para poder descampar, ¿no? Pues yo eso faigolo 6 meses al año. A mí gústame el puerto porque gústeme los animales. Los animales están mucho mejor en puerto. Y ya lo dicen ellos, ahora de aquí para arriba, que empieza el calor y llega la primavera, las cabras ya agarran y todos los días hay que ir a por ellas casi al puerto. Ya quieren irse para allá. Bueno, ¿tienes otra facultad o otra ocupación, otra faceta, diría yo, más que facultad? Faceta que llena de, no sé si son youtubers, tuiteros, no. instagramers, tú y es facebookero. No, yo ya sé por dónde vas, pero no que youtuber ni que carajo. Bueno, eso al final es un trabajo y tienes pones que cosas en Facebook. Eso sí, yo hago vídeos de cosas que leo a lo mejor en la prensa o veo por la televisión o que me entero, cosas que me indignen, que me parecen mal, o a veces algo que veo yo que la gente está equivocada y entonces pues hago un vídeo explicando un poco mi manera de verlo, la mi manera de pensar o diciendo por qué me parece mal y póngalo en Facebook. Camba, algún día todo eso será tuyo, pero mientras tanto tenemos que seguir soltando las cabras de noche, así que a callar. Buenos días, gente del pueblo. ¿Y qué razón tenía padre? ¿Qué razón tenía padre cuando me dijo que opositara? Mas por mucho que se esforzó, nunca consiguió que yo lo escuchara. ¿Qué razón tenía? ¿Qué razón? Al caso, acabo de ver una especie en extinción. Sí, en extinción. Ahora que se habla mucho del efecto Decatlón. Soy poeta y la virgen. Acabo de ver 2 montañeros de los de toda la vida. 2 montañeros de verdad. De verdad. Porque está lloviendo y traen paraguas. Uno cada uno. No con la chaqueta goretes enfundados. Allí que parecen Nanook el esquimal. Que no te enteres de nada. Hay canciones que cuando vivía en Xixón y tenía otro tipo de vida, pues bueno, apréndesles. Porque al final en la evolución del repertorio que vas aprendiendo desde que entames a tocar, pues vas pasando por muchos temas. Y apréndesles, pero tienesles ahí un poco olvidadas porque no son especialmente guapes o no son muy virtuosos o no son
vistoses para tocar, pero tienesles en la memoria y en el caso mío, pues cancionuques como eso, cancionines que traten temas así de ganado o temas del puerto o temas de eso, coño, de va unos años para acá empieces a acordarte de ellas y empieces a tocarles con mucho más cariño y toquesles, cada vez que toques la gaita, pues siempre la primera o la última que toques. Y yo esta vez tengo que subir al puerto, cada vez que toco siempre la toco la última. Tengo esa costumbre, ¿no? Como para quedarte siempre con ella en la cabeza, la última que toques, pues siempre la última que toco, siempre esta.